Muy buenos días. En esta ocasión voy a tratar el tema bastante complejo y polémico al mismo tiempo, pues no existe unanimidad, incluso entre los mismos doctrinarios. Es de notar que incluso de los más grandes, como son Jacques Leroux, es la teoría del delito. Todos tenemos una idea general, vaga, de lo que es un delito. Pero para comprenderlo y entenderlo con mayor grado de certeza, se tiene que hacer un estudio científico, dogmático, en donde mediante métodos y construcciones teóricas racionales nos dan una explicación más certera de lo que es el delito. Ahora, precisemos, ¿qué es el delito? El delito viene a ser la conducta humana típica, antijurídica y culpable. Entendida esta como un proceso, porque cada una de estas categorías tiene que cumplirse para pasar a la siguiente. Culminadas las tres, efectivamente llegaremos a la conclusión que es un delito. En primer término, la tipicidad. La tipicidad es el proceso de adecuación de la conducta humana al molde o tipo penal que describe la ley. La tipicidad es el elemento del delito más amplio, porque importa la descripción del sujeto, objeto del delito, bien jurídico, y la imputación objetiva, que hablan los funcionalistas. Se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva están los elementos descriptivos y normativos del tipo. Los elementos descriptivos no requieren una explicación especial, pero los elementos normativos, desde luego que sí. Por ejemplo, el que utilizando violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otra persona de un bien inmueble, el término despojo es un elemento normativo y ello va a requerir una explicación jurídica. Este precepto está contenido en el artículo 202 de nuestro Código Penal. Pasemos a lo que significa la tipicidad subjetiva, que está contenido por el dolo y la culpa. El dolo viene a ser la voluntad realizadora del tipo penal, pero guiada por un conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Es decir, existe actuar doloso cuando hay conocimiento y cuando hay voluntad. Cuando la doctrina hace referencia a conocimiento, se refiere a los elementos objetivos del tipo. Si es que no se cumple con ese presupuesto, vamos a encontrarnos ante un caso de ausencia de dolo y por lo tanto da lugar a la exclusión de la tipicidad, lo que se llama en otros términos el error de tipo. Por ejemplo, A, mayor de edad, tiene relaciones sexuales con B, menor de 13 años. Pero esta menor, por su envergadura física,
y por su madurez psicológica se comporta como una chica de 15 años. Y como recién se conocen, ella le informa que tiene 15 años. Ella no estudia en un colegio. Todas estas circunstancias o cuestiones fácticas que rodean esta relación da lugar a que el agente del delito A se encuentre en un error de tipo. ¿Por qué? Porque nuestra norma penal, en su artículo 173, establece una norma prohibitiva que la persona que tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años comete el delito de violación sexual de menor. Pero en este caso, de acuerdo a cómo se han producido los hechos y cómo se ha llegado a tener la relación sexual, nos llevan a comprender que la persona mayor de edad que ha tenido relaciones sexuales con la menor se encuentra en un error de tipo que elimina el dolo y por tanto la tipicidad. Para clarificar esta institución tan controvertida es necesario citar la jurisprudencia nacional contenida en el expediente 2698-2013 Ucayali, donde se establece que se presenta una situación de error de tipo cuando el agente tiene una representación equivocada de la circunstancia descriptiva contenida en el tipo, en los siguientes elementos, como es la calidad del sujeto activo del delito, la calidad de la víctima, su comportamiento activo o omisivo, las formas y medios de acción, el objeto material, el resultado, la relación de causalidad e incluido la edad de la víctima. Es oportuno acotar que el jurista alemán Belling le dio más importancia a la tipicidad, pero desde el punto de vista objetivo, en el sentido que describía conductas y establecía un resultado, y dejaba de lado el aspecto subjetivo, en el cual el dolo y la culpa se encontraban en la culpabilidad. Lo que hace necesario dar una ligera explicación de lo que es el sistema causalista. Este sistema fue propugnado por el alemán Frank von Linz, quien establece el concepto natural de acción, el cual importa una modificación en el mundo externo mediante una acción voluntaria. En este sistema, la culpabilidad contiene el dolo y la antijuricidad está en la parte objetiva del delito. Para explicar este fenómeno o para establecer la tipicidad, los causalistas tenían que determinar que una acción ha generado un resultado, utilizando el método de las equivalencias de las condiciones, dando una explicación naturalística de lo que es acción y llevándonos en forma infinita a la acción inicial. Es decir, A mata a B con un arma de fuego. Tendría que procesarse penalmente a la persona que vendió el arma de fuego a A, porque si no lo hubiera vendido, A no hubiera realizado el hecho delictivo de matar a B. En el mismo sentido, tendría que procesarse a la persona que fabricó el arma de fuego. Es decir, nos lleva a conclusiones totalmente ilógicas. Luego crearon el método de la supresión mental o de la conditio sine qua non, por el cual si se suprime mentalmente
la condición o la acción que dio lugar al resultado, sencillamente existe una relación de causalidad. Por ejemplo, si A envenena a B y le da muerte, si suprimimos mentalmente que A utilizó el veneno, no se habría producido el resultado muerte. Por consiguiente, existe un nexo causal entre lo que realizó A y el resultado muerte de B. Sin embargo, este método no podía satisfacer o dar una explicación convincente a los fenómenos jurídicos cuando se trataba de hechos un poco más complejos. Por ejemplo, A y B quieren matar a C, porque ante la muerte de C, ellos van a ser los herederos de dicha persona. Los dos ponen veneno, uno en el jugo de la víctima y el otro en la comida. Quien pone primero el veneno es A, y por lo tanto es el que dio muerte a C. De modo que si suprimimos mentalmente la acción de A de dar veneno a C, el resultado siempre se va a producir, porque va a hacer efecto el veneno de B. De modo que en este caso no se daba una explicación convincente, lógica, y por ello es que se dejó de lado. Pero debemos hacer la precisión que el causalismo hasta la actualidad se sigue utilizando en la teoría de la imputación objetiva, donde se requiere que exista una acción, un resultado y un nexo causal. Pero ello ya no es lo determinante para atribuir una responsabilidad penal, toda vez que existen otros elementos que analizar, que lo haremos posteriormente y lo explicaremos. La antijuricidad importa una contradicción contra el derecho, pero no contra el derecho penal solamente, sino contra el orden jurídico en general, llámese derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo. Es decir, si existe una norma permisiva que justifica la conducta prohibitiva, existe una causa de justificación que legitima la conducta antijurídica. Por ejemplo, en nuestro Código Civil existen las instituciones de la retención y de las defensas posesorias. Si hace valer el sujeto agente activo del delito estas causas de justificación, no podría cometer delito de apropiación ilícita en el caso del derecho de retención, y no podría cometer delito de lesiones en el caso de que realice una defensa posesoria de su bien inmueble, en la cual la misma ley le permite utilizar la fuerza para defender su propiedad, siempre y cuando que ésta sea razonable y proporcional. También encontramos una antijuricidad formal que va a estar constituida por la conducta desvalorada prevista en la norma penal. Por ejemplo, nuestro Código Penal en el artículo 106 establece: el que mata se hará merecedor a una pena de 6 a 20 años. Pero nuestro mismo Código Penal, en su artículo 20, da una norma permisiva, como es la legítima defensa, cumpliéndose con las exigencias que establece nuestro código, como es agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado en la defensa y falta de provocación, siempre que la agresión sea actual
e inminente. En este caso, la ley penal autoriza a la persona que ve amenazada su vida a hacer un uso de la defensa y está justificada su conducta de dar muerte a otra persona y por ende no es reprochable penalmente. Es oportuno explicar sucintamente el sistema jurídico penal del finalismo, cuyo padre es el jurista alemán Belsen. Este abandona la concepción objetiva del injusto penal y prima el desvalor de la acción por encima del valor del resultado. Es decir, crea la categoría jurídica de la acción final, en donde lo más importante de la conducta de la gente es la intención, la finalidad, el propósito que tiene. Por ende, al dar mayor realce al desvalor de acción y cobrar más fuerza el aspecto subjetivo, psíquico de la gente, el dolo y la culpa salen de la culpabilidad y forman parte de la tipicidad en este sistema jurídico penal. Entramos a la culpabilidad, que es el último elemento o categoría del delito. La culpabilidad significa un puente entre el injusto penal y la imposición de una pena que debe dar el Estado. Es decir, viene a ser el juicio de reproche o de responsabilidad que tiene que hacer el órgano jurisdiccional a una persona que ha verificado un injusto penal. Y tiene tres requisitos: imputabilidad, conciencia de antijuricidad y la exigibilidad de una conducta. Para que una persona sea culpable, tiene que ser una persona en pleno uso de sus facultades. Es decir, es una persona imputable. De manera que los inimputables, como los oligofrénicos, los psicóticos o los esquizofrénicos, que pierden contacto con la realidad, que no tienen conciencia de sus actos, no pueden ser merecedores de reproche penal por las situaciones que se ha explicado. Conciencia de antijuricidad, es decir, la persona que verifica un injusto tiene que tener plena conciencia que el acto que realiza es contrario. Es antijurídico. Por eso que es conciencia de antijuricidad. ¿Cuándo no habría este elemento? Si en Holanda está permitido el aborto y la holandesa tiene familiares en el Perú y viene de visita a este país y por un accidente pone en riesgo su embarazo y ella, lejos de hacerse un tratamiento, decide hacerse una práctica abortiva. Ella actúa en error porque estima que el hecho que ha realizado es lícito, es decir, no tiene conciencia de antijuricidad y por lo tanto no actúa culpablemente. El último requisito de la culpabilidad es la exigibilidad de una conducta.
Este elemento se funda en el deber que tienen los ciudadanos para con la sociedad de comportarse conforme a la norma. Es decir, evitar de estar verificando conductas desviadas o delictivas que afecten el correcto desarrollo de una sociedad. Esto se va a dar en situaciones que la persona humana se encuentre en una situación extrema que él no ha generado ni ha producido, sino que son circunstancias especiales de la vida, eventualidades del acontecimiento humano, lo que ha dado lugar a que él se encuentre en esa situación. Por ejemplo, dos personas salvan de morir ante el naufragio de un barco y ellos se encuentran en una tabla de madera en el fondo del océano. A, para salvar su vida, tiene que dar muerte a B, porque esa tabla de madera no los va a soportar. En este caso, A ha verificado una conducta típica, ha verificado una conducta antijurídica, pero no es culpable porque el Estado no le puede exigir una conducta diferente. Es decir, no le puede exigir que se comporte conforme a la norma. Esto también se pone de manifiesto cuando nuestro artículo 45 del Código Penal sostiene que para establecerse la pena tiene que verse las carencias sociales de la gente, desde luego para disminuirlo. ¿Por qué? Porque el único que está facultado a establecer conductas delictivas es el Estado. El único que tiene ese monopolio de imponer el jus puniendi es el Estado. Y el Estado también está en la obligación de darle las condiciones necesarias a las personas para que puedan comportarse conforme a la norma. Pues vamos a encontrar delitos por estados de necesidad, como hurto famélico, entre otros, donde si se analiza en forma pormenorizada una situación, yo estimo que estos hechos no pueden ser reprimidos penalmente porque sería afectar la culpabilidad o la inculpabilidad con que actúa el sujeto ajeno. La teoría funcionalista tiene como sus más notables representantes a Jacobs y Roxin, y ellos se alejan del delito como fenómeno causal y del delito como un fenómeno psicologista donde prima la finalidad de la acción para introducir el valorativismo de la norma. Es decir, no solamente tiene que haber una acción, un nexo causal y un resultado, sino que se tiene que evaluar si ese resultado es producto del incremento del riesgo no permitido por la ley y si el resultado es producto de ese riesgo para poder tener relevancia penal. Cuando hablo haciendo referencia al riesgo, al incremento del riesgo no permitido por la ley, estoy hablando sobre la posición de Roxin. Y cuando me refiero al rol que cumple el ciudadano en la sociedad, hago referencia a la postura asumida por Jacobs.
Esta teoría tiene como propósito esencial, como su mismo nombre lo indica, funcionalista, que funcione la sociedad, que se desarrolle en forma correcta. Y por eso me estimo a precisar que es mucho más garantista que las otras teorías. En esta teoría, el papel central la tiene la tipicidad, porque es ahí donde se inserta la imputación objetiva. Precisemos qué es la teoría de la imputación objetiva. Se ha establecido que tiene que haber una conducta desaprobada por el derecho penal. Por decir, el que mata se hace merecedor a una pena de 6 a 20 años. A dio muerte a B. Pero ese resultado muerte, tiene que ser valorado y determinarse que A ha dado muerte a B con un nexo de causalidad, pero además tiene que haber incrementado un riesgo no permitido por la ley. Y producto del incremento de ese riesgo es que se ha producido la muerte de B. Lo que nos lleva a poner unos ejemplos. Si Juan es transportista, es contratado por Pedro para que lleve papas a la ciudad de Lima, Juan desconoce que Pedro lleva dentro de las papas droga. En este caso, se le interviene a Pedro y se le comprende como procesado a Juan, porque también sería un poseedor de droga, con fines de comercialización, desde luego. Pero analizando esta teoría, Pedro como conductor ha incrementado el riesgo no permitido por la ley si él desconocía que Pedro llevaba droga. Desde luego que no. Juan se ha extralimitado de su rol de chofer o se ha excedido en su competencia como chofer. Tampoco. Porque su función y su rol como chofer es transportar la papa de Juan y llevarlo a Lima, sin hacer una revisión minuciosa del contenido de los sacos de papa, porque él no es policía ni es fiscal. En tal sentido, si no se ha extralimitado en su rol y no se ha salido del ámbito de su competencia que tiene en su actividad como transportista, sencillamente no es merecedora de reproche penal, porque estaríamos ante una conducta neutra que no lesiona ningún bien jurídico. Indicarles que la teoría de la imputación objetiva es bastante amplia y compleja, lo que lo voy a desarrollar con mayor profundidad en otra ponencia, pero con la intención de dar respuesta a un colega que ha hecho unas atingencias a mi ponencia que efectué hace 2 meses atrás sobre la culpabilidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar. Debo indicar que el suscrito indicó que una persona que tenga como única fuente de ingreso su trabajo dependiente en una institución pública o privada, por circunstancias de la vida, es condenado a una pena privativa de libertad
de 4 años dentro de un penal, en donde no tiene los ingresos suficientes para pasar los alimentos a favor de sus menores hijos, estimé que ello no sería atípico por ausencia de dolo, sino que no sería culpable, porque este ciudadano, menesteroso desde luego, no se le podría exigir que se comporte conforme a la norma porque se encuentra imposibilitado materialmente de procurarse los ingresos económicos para poder cumplir con su obligación de padre de familia. Y por lo tanto, sostuve que no era culpable y por lo tanto no reprochable penalmente, pero por falta de culpabilidad y no de dolo. Respecto a la otra atingencia en la que se me mencionó que el jurista Caro Young sostenía que en estos casos, por ejemplo, de un policía que detiene a un ciudadano en mérito a una orden judicial, este no estaría realizando una conducta típica por ausencia de acción o por el cumplimiento de un deber, cargo o oficio. Causas de justificación previstas en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Al respecto, debo decir que no comparto con esta posición, toda vez que las causas de justificación son normas permisivas que se encuentran en el ordenamiento jurídico, llámese en el Código Penal o en el Código Civil, Laboral o Administrativo, que justifican una conducta prohibida y por lo tanto eliminan la antijuricidad. Es decir, una teoría de imputación objetiva que ha sido asumida no a través de ninguna ley, sino a través del desarrollo jurisprudencial, de ningún modo puede eliminar una causa de justificación que está contenida en una ley penal. Porque las causas de justificación intervienen cuando ya se pasó con el proceso de evaluación de que la conducta es típica. Y lo que elimina la causa de justificación es la antijuricidad de la conducta. Por todo ello, estimo que no es viable lo que sostiene mi colega que ha hecho la tingencia respectiva, así como la posición que asume el jurista Caro Young. Espero haber esclarecido ciertas dudas sobre un tema tan complejo como es la teoría del delito, y en otras ponencias estaré haciendo mayor desarrollo de otras instituciones jurídicas que también merecen mucha atención. Muchas gracias.